Cuando usted se hace cristiano, vamos a decir, cuando usted viene al Señor, el Señor le trae y es transformado por el poder de su Espíritu, su vida cambia. Su vida cambia. Ahora usted empieza a vivir en novedad de vida. Es una vida diferente, totalmente a la vida que teníamos antes en el mundo. Ahora los intereses son diferentes, ahora las prioridades cambian y Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente en el conocimiento de cuál es su voluntad para nuestra vida, pero también para nuestro matrimonio. ¿Cómo debemos tratar los cristianos a nuestras esposas? Hermanos, yo quiero precisamente detenernos en este pasaje que nosotros hemos compartido tantas veces ya con la iglesia. No vamos a predicarlo todo, nos vamos a enfocar en un versículo en particular de este pasaje. El pasaje se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27. Y voy a pedirles por favor que abran sus Biblias y si tienen un marcador o algo, tomen notas, subrayen este pasaje tan poderoso. Dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien, amados hermanos. ¿Cuál es la orden que nos da la palabra del Señor ahí? ¿Cuál es el mandato directo que Jesucristo nos da por medio de esta palabra? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Esa palabra amad, la forma en que está escrita en el original griego es un verbo imperativo. Y eso significa que es una orden, no es una sugerencia, no es algo que si tal vez queremos hacer. Entonces, en la parte segunda de la carta a los Efesios está lo que se llama la porción práctica de la carta. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia que estaba en una ciudad de Asia Menor que se llamaba Éfeso, le está dando instrucciones de la obra de Cristo, está hablándole de la deidad de Cristo, la soberanía de Cristo, la obra salvadora de Cristo, y empieza ahora a decirnos cómo nosotros de manera práctica debemos vivir una vida que agrade a Cristo. Entonces el Señor empieza a hablar de diferentes áreas de la vida cristiana, cómo tratarnos entre nosotros, cómo comportarnos en la iglesia, y llega a este versículo particularmente dedicado al matrimonio. Empieza antes diciendo, sujetaos los unos a los otros en amor, y le da instrucciones a las mujeres, y dice a las mujeres, sujétense, obedezcan a sus maridos. La parte que más nos interesa es ahora cuando el Señor empieza a decir, y ustedes maridos, amen a sus esposas. Pero amén no así como quien dice, si quieren, si pueden. No, es una orden, hermanos. El problema de este mandato es que si yo como esposo no estoy amando a mi esposa, yo estoy incurriendo en pecado. Estoy desobedeciendo la voz de Dios. Es pecado, hermano. Y el pecado puede ser tan sutil como este. No estás amando a tu esposa como Cristo quiere que ames a tu esposa. Y eso es lo que nos dice todo el pasaje. A maridos, amad a vuestras mujeres, y ahora viene el cómo. El cómo es la manera. Así como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué demanda tan grande! ¡Qué demanda tan grande! ¿Verdad? El mandato entonces es a amar a las esposas, pero no amarlas de cualquier manera. No amarlas como el mundo enseña a amar. ¿Verdad? El amor del mundo es un amor egoísta. Es un amor que está centrado en mí mismo. Bueno, yo te amo mientras tú me resuelvas el problema, yo te amo mientras estés bonita y guapa, yo te amo mientras tú me obedezcas y hagas todo lo que yo digo. Sin embargo, el amor de Cristo o el amor que se nos muestra en este pasaje es un amor diferente. Está bien, pastor, yo entiendo, yo quiero amar a mi esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Ahora la pregunta que se deriva es, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Hermanos, Cristo amó a la iglesia, en primer lugar, de manera incondicional. Nosotros, ¿qué éramos? Éramos pecadores condenados al infierno. No había nada bueno en nosotros.
Nos habíamos rebelado contra Dios, éramos blasfemos, éramos rebeldes, dados a cualquier tipo de vicio, de inmundicia, de inmoralidad. Así era nuestra vida pasada. Éramos esclavos del pecado. Habíamos quebrado por completo todas las leyes del Señor. Y qué amor tan grande el del Padre, qué amor tan grande el de Dios por nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo muere por la iglesia, Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario por la iglesia y lo hace de manera incondicional, lo hace por el puro afecto de su amor redentor. En su soberanía Él decidió amar a la iglesia incondicionalmente. ¡Wow! Eso nos dice a nosotros, hermanos, que amar a nuestras esposas va más allá de cualquier amor egoísta. El amor debe ser un amor incondicional. Más allá de toda la emoción que pueda haber en el noviazgo y las atracciones físicas y todo eso, en la decisión de entrar al matrimonio por amor de nuestras esposas va más allá, hermanos, de lo superficial, de lo temporal, de lo condicional. Está bonita, pero ¿y cuando no sea bonita? ¿Qué te atrajo a ti para casarte con tu esposa cuando estabas joven? Tal vez esas cosas ya no están ahí. El amor incondicional es ese amor que se describe en 1 Corintios 13, donde el Señor nos dice, nos describe el amor de Dios y que es el amor precisamente que estamos llamados a poner en práctica en el matrimonio. Ese amor que dice la palabra del Señor, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo perdona, es un amor incondicional. Ese es el amor de Dios. Así, pero es el amor de Dios, pero ¿y el amor de hermanos? Dice la palabra del Señor en Romanos también, que el amor de Dios se ha derramado en abundancia en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. O sea, nosotros los cristianos, ahora que andamos en novedad de vida, hemos sido capacitados por el poder del Espíritu Santo para amar a nuestras esposas de la manera que Dios demanda que nosotros la amemos. ¿Cuál es esa manera? Como Cristo amó a la iglesia. Escuchen, nunca vamos a amar a nuestras esposas a la perfección o al nivel con que Cristo amó a la iglesia, porque Jesús es incomparable. Nadie puede hacer lo que Jesús hizo, pero ese es nuestro estándar. Hacia allá apuntamos, esa es nuestra guía. Entonces, si tú quieres tener un matrimonio que glorifique a Dios, ¿qué significa eso? Porque eso de glorificar a Dios puede ser un poco raro para las personas que no están acostumbradas a escuchar eso. Un matrimonio que glorifique a Dios es un matrimonio que honre al Dios que te ha salvado. Y la mejor manera de honrar a Dios en tu matrimonio es reflejando a Cristo en tu matrimonio. ¿Y cómo tú vas a reflejar a Cristo en tu matrimonio? Bueno, en primer lugar, amando a tu esposa de una manera incondicional. ¿Qué significa eso? Amarla, precisamente el voto que tú haces en el matrimonio, en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Es amarla, es una decisión, es un compromiso que tú tienes con Dios y con tu esposa. Es un pacto que se hace también, un pacto espiritual. Nosotros decidimos amarlas a ellas independientemente de si ellas con el tiempo se van a poner viejitas, arrugaditas, ya no van a estar tan bellas como al principio. Porque el amor, hermanos, debe ir fortaleciéndose y madurando. De tal manera que el amor precioso, de verdad, que se muestra en nosotros hacia nuestras esposas, es ese amor que tiene la intención de dar, no de recibir. Yo amo a mi esposa porque quiero hacerla feliz, porque quiero darle. Yo le digo, mi amor, yo quiero satisfacer toda necesidad que pueda haber en ti, porque ese es el carácter de Dios. El Señor vino, hermanos, a darnos vida y vida en abundancia. Cuando Cristo salva a la iglesia, se da todo por ella. Es un amor incondicional, pero en segundo lugar es un amor sacrificial. Cristo se sacrificó hasta la última gota de su sangre para hacer de sí un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Entonces yo como creyente, yo como un esposo cristiano que ahora vive en una vida nueva, no la vida del mundo, hermano. Mi matrimonio es un ministerio.
a través de mi matrimonio. Es un llamado que Dios me ha hecho para que yo modele la vida de Cristo amando a mi esposa. Y una esposa que muchas veces va a hacer cosas que a mí no me van a gustar. Esa esposa puede ser que en algunos momentos tú digas, pero es que no se merece que yo la trate bien porque me está haciendo esto. El Señor te dice, ámala incondicionalmente. Ámala sacrificialmente. Y nos llama a amarla con un amor protector también. Pero hay algo, hermanos amados, aquí interesantísimo que yo quiero compartir con ustedes. Yo quiero, hermanos amados, que ustedes presten atención en este pasaje al propósito, el propósito por el cual nosotros debemos amar a nuestras esposas de esa manera. Ya lo hemos predicado varias veces acá, cómo podemos amarla, ¿verdad? Incondicionalmente, sacrificialmente y de manera protectora. Pero, ¿para qué? ¿Para qué tengo que hacer eso? Bueno, en primer lugar, debo hacer eso para exaltar la gloria de Dios en mi vida, para reflejar a Cristo. Pero debo hacer, mirando el pasaje, debo hacerlo con el propósito de que mi esposa sea santificada. Y es ahí donde yo quiero detenerme en esta noche. El propósito es santificar a nuestras esposas. Debemos irnos de aquí esta noche con eso en mente. En mi matrimonio yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia con el propósito de santificarla. Hoy vamos a tratar de aprender cómo es que podemos lograr esto y por qué es importante hacer esto. Así como Cristo amó a la iglesia para santificarla, nosotros debemos amar a nuestras esposas con ese mismo fin. Comenzaremos, hermanos, por comprender qué es lo que significa la palabra santificar. Bueno, siempre que nosotros oímos, hermanos, la palabra santificar, lo primero que hacemos es pensar en pureza, ¿sí? Pensamos en integridad moral, pensamos en un comportamiento moral aceptable. Eso es lo primero que nos viene a la mente. Sin embargo, hermanos, aunque eso es cierto, eso es parte de lo que significa santidad, santificar, hermanos, en primer lugar, el uso de esa palabra, de hecho en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa en hebreo para santificar tiene que ver con apartar algo con un propósito. Cristo amó a la iglesia para santificarla, o sea, para apartarla. Nosotros fuimos apartados del reino de las tinieblas y fuimos injertados en el reino de la luz. Esto se entiende cuando sabemos que Jesús murió en la cruz y pagó un precio de sangre por la iglesia, pagó por los pecados de la iglesia, cambió la posición en que estaban los pecadores, así como tú y como yo, los arrancó del reino de las tinieblas y los hizo partícipes del reino de la luz. En ese sentido, Jesús ha santificado a la iglesia, pero también Jesús continúa santificando la iglesia por medio de la palabra. Eso es una obra progresiva. Podemos hablar de santificar en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, Cristo ha santificado a la iglesia para apartarla para un propósito para Dios. El Señor ha comprado con precio de sangre a la iglesia y la ha apartado del mundo para que le sirva a Dios, para que vivan para la gloria del Señor. Y en segundo lugar, la ha purificado, la ha limpiado de la culpa y de la corrupción y sigue haciéndolo por medio de su palabra hablada. Eso es lo que es santificación. Santificación es entonces cambiar de lugar. Cuando tú no eres cristiano, le perteneces al reino de las tinieblas. Pero cuando vienes en arrepentimiento y en fe, desde un punto de vista espiritual, Dios te santifica porque te cambia de posición, te arranca del reino de las tinieblas y te injerta en su reino eterno, te adopta como hijo. Pero hay una santificación también progresiva que ya tiene que ver con el proceso de limpieza que Dios hace en nosotros, que es progresivo y que solo se termina con la muerte. El día que nosotros pasemos a la eternidad futura, donde vamos a tener una glorificación plena, allí donde ya no vamos a tener nunca más ninguna relación con el pecado.
mi querido amigo que estás acá, la sangre de Cristo es eficaz para limpiarte de todos tus pecados. Cuando tú vienes arrepentido y en fe y pones toda tu confianza en Jesucristo como tu Salvador, todos tus pecados son borrados. Entonces eso es lo que hizo Jesús. Jesús derramó su sangre en nuestro lugar con una muerte sustituta. Él tomó nuestro lugar en la cruz y con su sangre pagó la deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios por causa de nuestro pecado. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos enseña que esto es necesario. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Cuándo fue la primera vez que se derramó sangre para redimir el pecado del hombre? En el huerto de Edén. ¿Dónde? ¿En qué momento? Exactamente. Es el primer sacrificio que se hizo. El primer derramamiento de sangre que se hizo fueron los animales que Jehová sacrificó para cubrir con sus pieles la desnudez de Adán y de Eva. ¿Se dan cuenta el simbolismo que hay ahí tan poderoso? Pero aquel era una cobertura del pecado. Pero ahí se estaba, hermanos amados, apuntando hacia Cristo, quien iba a hacer un sacrificio perfecto. Ningún animal podía quitar el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque no fue un animal el que pecó. Aunque algunos dicen por ahí que el hombre es un animal. No estoy de acuerdo con esa declaración. Creemos que nosotros somos diferentes a los animales. Somos personas. Y al ser personas tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos la capacidad de crear o recrear cosas. Entonces, hermanos amados, lo que hizo allí la sangre fue cubrir el pecado. Pero lo que hizo Jesús fue quitar el pecado. Porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio suficiente y eficaz que quita el pecado del mundo. Ahora, hermano, usted dice, pastor, ¿por qué no está hablando todo esto si estábamos en el matrimonio? Es que esto es necesario entenderlo para ahora comprender cómo nosotros intervenimos, cómo nosotros tomamos lugar en el proceso de santificación que Dios hace sobre nuestras esposas. Nosotros somos copartícipes con Dios en ese proceso, ayudando a que nuestras esposas sean expuestas al proceso de santificación, de limpieza espiritual, de crecimiento espiritual, y después vamos a ver cómo esto es de importante. Así que, hermanos, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay purificación de pecados. Observemos, según este pasaje, que Cristo llevó a cabo esta santificación, como lo indica el versículo 26. Abra ahí su Biblia siempre, hermano. Versículo 26, dice el texto bíblico, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, cuando nosotros leemos acá, dice, bueno, Cristo purificó a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando vemos esta frase y leemos el lavamiento por el agua, hay muchos eruditos, comentaristas bíblicos que apuntan hacia el simbolismo del sacramento del bautismo. Pero sabemos que el bautismo no puede limpiar a nadie por sí mismo, sino que Dios lo hace por medio de la obra de su Espíritu, por su palabra hablada. Hermanos, esto es importante. La palabra hablada de Dios interviene en todo proceso de creación del universo. Si Dios no habla, si Dios no ejecuta su poder por medio de la palabra, no ocurre nada. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor ocurre porque Dios lo ha decretado desde la eternidad pasada. Y todo lo que existe, existe porque Dios habló. Dios habló y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, sea las aguas, la tierra, todas las cosas que está en el capítulo 1 de Génesis, hermanos, ahí nosotros podemos ver con claridad que todo existe porque el poder de Dios por medio de su palabra ejecutó todas estas acciones. Ahora, note bien, esta frase sin duda se refiere al poder santificador y purificador de la palabra hablada de Dios. Y ese siempre ha sido el deseo de Cristo. Fíjese, cuando Cristo oró por sus discípulos y pidió al Padre por ellos y por los que habrían de creer por la palabra de ellos,
dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, que tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene el poder de santificar. Eso es importante para que entienda lo que vamos a decir después. Entonces, concluimos que Cristo ha hecho y está haciendo su obra de purificación en su iglesia por medio de la palabra hablada. Cada vez que el pastor viene aquí, cada vez que un hermano viene a este lugar y predica la palabra, cada vez que un hermano lee la palabra, cada vez que un hermano cantan la palabra, oran la palabra, esa palabra, hermanos, si es predicada fielmente, si es compartida fielmente, está obrando un poder transformador en las personas que la están recibiendo. El Espíritu Santo de Dios está obrando por medio de esa palabra en los corazones de los creyentes y los está transformando, los está santificando, los está purificando. Y cuando cae en el corazón de los incrédulos, produce dos cosas. O se arrepienten o se van enojados de la iglesia. Sí, porque nunca te quedas indiferente. La palabra de Dios nunca te deja indiferente. O te conviertes o te vas a ir, esta gente están locos todos, ¿verdad? O vienes quebrantado a los pies de Cristo y dices, sinceramente, entiendo que estoy en pecado, entiendo que voy al infierno y solamente Jesús tiene la solución para mi vida, solo Jesús me puede salvar. Y vienes en dependencia de Él y te apropias por la fe de la obra de Cristo y eres salvo. Dios te perdona tus pecados y te da vida eterna. Ahora, en la práctica, esto significa que nosotros los cristianos, ahora todo este conocimiento tan importante, nosotros debemos atesorarlo para entender cómo podemos aplicar ese mandato de al principio de amar a nuestras esposas de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. Debemos reflexionar sobre el propósito de ese amor, la santificación. Como esposos cristianos, hermanos, estamos llamados a amar a nuestras esposas de manera incondicional, sacrificial, con el objetivo de que ellas crezcan cada día en santidad por medio de la palabra. Sí, esta parte teológica. Yo les estoy predicando una parte teológica y yo sé que la teología a veces nos deja la cabeza así como que bien cargadita. Pero es necesario entender el porqué de las cosas para después hacerlas. De dónde vienen las cosas. Ahora, es necesario entonces reflexionar cómo estoy yo como esposo contribuyendo a la santificación de mi esposa. Como esposos cristianos estamos llamados a santificar a nuestras esposas. En la práctica, eso significa que debemos hacer lo posible para que nuestras esposas se expongan a la palabra de Dios. No, sí, yo lo hago, sí, yo la mando para la iglesia de vez en cuando. Yo no voy, pero la mando. De hecho, hermano, yo pudiera decir que muchas veces las mujeres están mejor espiritualmente preparadas que muchos hombres. No debe ser así. Porque nosotros tenemos el rol dentro de la familia cristiana de ser los sacerdotes del hogar. Somos nosotros los que contribuimos, amamos a nuestras esposas, hermanos, con el propósito de santificarlas. Hermano, la meta de Cristo es glorificar a la iglesia. Lo que Dios está haciendo por medio de la palabra predicada en su iglesia, columna y baluarte de la verdad, es preparar a esa iglesia para un día meterla en el cielo. Ese es el propósito final de lo que Cristo está haciendo con su iglesia por medio de su palabra. Prepararla para la entrada eterna en el cielo, sin mancha, sin arruga, es lo que nos dice el texto. Ahora, nuestro trabajo como esposos es contribuir a esa santificación de nuestras esposas. Pero si tú no haces nada por la santificación tuya, ¿qué vas a hacer por la santificación de tu esposa? No se sienta mal, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con tu esposa y le explicaste el significado de un pasaje de las Escrituras? Y le hiciste aplicaciones prácticas de la Biblia, y dijiste, mira, lo que Dios te manda a hacer aquí o nos manda a hacer aquí es esto y esto. Mi amor, vamos a ver que reúnes a todos tus hijos, porque estamos hablando de la familia, no solo la esposa, los hijos también, los reúnes y bueno, yo les voy a explicar. Por eso es tan necesario y es tan urgente que como esposos, hombres y mujeres, hombres de Dios que estamos aquí, nos capacitemos, hermanos, nos preparemos en la palabra. Si no, nosotros no podemos hacer este trabajo.
No podemos hacerlo. A menudo confiamos en la iglesia y en los pastores para esta tarea, pero la Escritura nos enseña que no es únicamente la responsabilidad de la iglesia y de los pastores. Si tú no te has entrenado para discernir la verdad de Dios en la palabra, hermano, ¿qué tú sabes lo que está viendo tu esposa en internet, en Facebook, en todos esos lugares, en YouTube? Está oyendo montones de predicadores. Tu esposa se está exponiendo a mucha información. ¿Qué me garantiza a mí que mis hijos están recibiendo en la escuela una formación teológica, bíblica en sana doctrina? ¿Que es una iglesia, que es una escuela cristiana? Miren, hermanos, mis hijos no son los mejores del mundo, pero he tratado de poner ahí el temor de Dios en sus corazones. Cada vez que oyen algo raro en la escuela, vienen y me dicen: papá, mira lo que estaba diciendo el maestro. Dice el maestro que los 6 días en los que Dios creó los cielos y la tierra son figurativos, que representan miles de millones de años. ¿Cómo? Eso te enseñaron. Primero con mis hijos nos sentamos: mira, mi amor, te voy a explicar por qué son literalmente días de 24 horas. Mira lo que dice acá, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá, porque la Biblia interpreta la Biblia. Hermanos, toda la luz que necesitamos para comprender la Escritura surge de la misma Biblia, de la misma palabra. Pero nosotros debemos entrenarnos en el entendimiento de la palabra. Dios nos provee montones de oportunidades, cursos, enseñanzas en la iglesia, talleres, pero muchas veces nosotros menospreciamos eso. No le damos valor a eso. Le damos valor a muchas cosas terrenales, a muchas cosas seculares, pero a nuestra preparación espiritual realmente no le damos el valor que amerita o demanda. Y si no nos preparamos nosotros espiritualmente, ¿será que podemos obedecer ese mandato? De santificar a nuestras esposas, de amarlas con un amor sacrificial, un amor incondicional, a fin de santificarlas y de que ellas sean presentadas delante de Dios sin mancha y sin arruga. Ese es nuestro trabajo también. Ese es el propósito de Cristo con la iglesia. Esa es la manera en que tú y yo debemos amar a nuestras esposas. Amarlas para contribuir a la madurez espiritual de ellas, porque tú eres cabeza de tu hogar, tú eres el sacerdote, tú eres el hombre que Dios ha puesto ahí para cuidar a tu familia. Yo, obviamente, yo le doy gracias a Dios por la iglesia, le doy gracias a Dios por los pastores, pero yo tengo la responsabilidad de saber qué está enseñando el pastor en la iglesia. ¿Sí o no? Tú das por sentado que lo que estoy diciendo es verdad. Gracias por tu confianza. Pero yo soy un ser humano, yo me puedo equivocar. Yo soy un ser humano. Y está bien, yo te agradezco. Nuestra iglesia es una iglesia de sana doctrina, es una iglesia, nos esforzamos por dar el mejor alimento. Pero eso no te garantiza nada. Tú eres responsable. Tú has sido comisionado en esta palabra por parte de Dios para cuidar espiritualmente a tu familia. O vas a llegar ahí al cielo y decir: no, si yo a mis hijos los mandaba de la escuela dominical. ¿Y qué tú sabes lo que le están enseñando en la escuela dominical a tus hijos? Muy pocas veces he visto a un papá venir acá y meterse en un aula a escuchar lo que están aprendiendo sus hijos. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? No, yo quiero saber lo que ellos escuchan en la escuela. ¿Saben lo que les van a enseñar a tus hijos en la escuela ahorita? Que ellos pueden decidir ser hombres o ser mujeres, eso no importa. Eso se lo van a enseñar ahorita en las escuelas a tus hijos. Que la homosexualidad no es un pecado, es una conducta natural del ser humano, es una decisión de cada persona. Tus hijos van a estar enseñando. ¿Y cómo tú te vas a acercar a tus hijos y le vas a decir: hijo, eso no es cierto? Te vas a decir: pero ¿cómo tú me vas a decir que no es cierto, papi? Si a mí me lo dijo el maestro y el maestro sabe más que tú. No, espérame. Tú tienes que demostrar tu autoridad en la palabra, pero si tú nunca lees la Biblia, si tú no estás formado por la palabra, si tú no te capacitas, no te instruyes, ¿qué vas a hacer? No, perdón un momentico, voy a llamar al pastor. Eso me ha pasado. Pastor, aquí le estoy llamando porque mi hijo me hizo una pregunta. Sí, hermano, está bien, yo estoy ahí para eso. Pero ¿dónde queda tu autoridad como padre? ¿Dónde queda tu autoridad como padre? Tú como padre debes estar entrenado en la palabra y debes estar muy preparado para que puedas instruir a tu familia. En Cristo el Señor nos enseña a cambiar, a transformar esa conducta y entonces a ser amorosos
y amar con amor genuino, con amor de Dios, con amor desinteresado y trabajar en la santificación de nuestras esposas. Pastor, pero ¿y de qué sirve eso? Si la santificación es algo que Dios hace por medio de su Espíritu en nuestras vidas, por medio de su palabra, y nosotros nos exponemos a la palabra, pero a fin de cuentas todos vamos a ser glorificados en el cielo. Yo una vez me decía, bueno, ¿y para qué matarse tanto? Si al final, cuando lleguemos a la muerte y pasemos allá, todos vamos a estar glorificados. Todos vamos a tener una santificación plena y perfecta. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Creía yo en mi mente. No sé si tú puedes estar pensando lo mismo. Ya, ¿para qué voy a trabajar tanto con mi esposa? Si al final de cuentas, cuando se muera, ya la van a transformar. Hermano, necesitas una santificación aquí y ahora. Necesitas cada día acercarte más a Dios, tú, tu familia, tu esposa. ¿Por qué? En primer lugar, porque esa es una evidencia de que tú tienes una fe genuina. Porque si tu fe, si tu cristianismo no se traduce en una vida transformada, en una vida cambiada, en una vida de ascenso, puede ser que tu fe sea una fe muerta. Y eso es lo que enseña Santiago en el capítulo 2, versículo 17, donde nos dice que la fe sin obras es muerta. Voy a decir más directo, un cristiano que no muestra crecimiento en santificación en su vida, puede, hermano amado, no estar experimentando la realidad de la salvación en su vida. Puede ser que no sea salvo. Entonces, ¿será importante? Si tú eres un hijo de Dios, mi hermano, tú tienes que tener en cuenta que este mandato es para obedecerlo. Y tú debes dedicar tiempo para prepararte y transmitirle ese conocimiento de Dios a tu esposa. Ella es tu responsabilidad y Dios te va a pedir cuenta. Cuando estés allá ante su presencia, Dios te va a pedir cuentas. Pastor, pero allá nosotros no vamos a recibir castigo porque ya Jesús llevó nuestro castigo en la cruz. Sí, pero allá sí vas a recibir galardones. Y depende mucho tus galardones de cómo ha sido tu conducta aquí en la tierra, tu obediencia aquí en la tierra. Hermano, la santificación también mejora nuestra relación con Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. ¿Será importante entonces trabajar en la santificación? Ayudar en el proceso de que nuestras esposas se acerquen más a Dios, conozcan más a Dios por medio de la palabra. Tenemos que velar por eso. Estamos contribuyendo. Mira, hermano, si a veces no queremos ni que vayan a la iglesia, ¿verdad? Hay esposos que dicen, que solo están metidos en la iglesia, que no caigan, ¿verdad? Además de eso, hermanos amados, la santificación es necesaria para nosotros, para nuestra familia, por el testimonio que damos al mundo. En el barrio, la gente que te conoce, que tú vienes a la iglesia del Chaparro, muchas veces blasfeman a Dios y denigran la iglesia del Chaparro. ¿Por qué? Porque el testimonio que damos allá afuera no tiene nada que ver con santidad. Es un testimonio de mundanalidad. Entonces, en lugar de santificarnos, que cada día ser más como Cristo, eso es santificarse, hermano. Cada día ser más puros para el Señor. En vez de hacer eso, la gente no ve a Cristo en nuestras vidas y lo que ve es el mismo borracho, parrandero y jugador de siempre. Hermanos, nosotros no venimos acá montados en una nube, nos hacemos cristianos y somos hombres y mujeres perfectos de la noche a la mañana. No. Empieza un cambio de transformación y eso opera en nosotros el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios hablada a nosotros. Amén. Entonces empieza, mi querido hermano, por exponerte a la palabra. Llénate de la palabra. Tú como esposo busca la manera de profundizar en el conocimiento de la palabra. Métete en cursos, métete en estudios bíblicos en la iglesia, métete en talleres, métete en todo lo que aquí en la iglesia se dé para aprender a estudiar la Biblia. Aprende a estudiar la Biblia, nútrete con la Biblia. Esa es la voluntad de Dios para ti. Que tú seas renovado en el entendimiento de tu mente, que tú transformes los pensamientos mundanales a los pensamientos de Dios por medio de la palabra de Dios. Y cuando tú hagas eso, tú vas a tener un manantial de agua viva brotando de tu corazón por medio de tus labios. De él brotarán ríos de agua viva. Estar en Cristo es estar en su palabra, estar en su verdad, es obedecer su palabra. Y entonces tú vas a poder ser un instrumento de santificación para tu esposa.
para que entonces ella viva una mejor vida cristiana, más calidad de vida, honrando a Dios, santificando a Dios, para que entonces pueda ella, el día que venga Cristo, ser recibida en victoria y el Señor pueda galardonarla. El Señor dice en su palabra aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para galardonar a cada cual según hayan sido sus obras. O sea, la santificación nos conviene, porque mientras más nosotros nos santificamos, más obediencia mostramos al Señor. Y mientras más obediencia mostramos al Señor, es cierto, es por su gracia, pero Dios se complace en la obediencia de sus hijos y Dios va a galardonar a cada cual según hayan sido sus obras. Nuestras obras nunca van a ser gratas ante Dios si no provienen de un corazón santificado. Amén. Entonces, hermanos, podemos concluir hoy resumiendo lo que hemos aprendido esta noche. Dios nos llama a amar a nuestras esposas con un amor incondicional y sacrificial. Una de las maneras más importantes de manifestar ese amor es velando por el crecimiento espiritual de nuestra esposa para que ellas puedan avanzar y madurar en el conocimiento de Dios, santificando a nuestras esposas. Pero ahora, como esposos, debemos preguntarnos esta noche, ¿estoy realmente cuidando del crecimiento espiritual de mi esposa? ¿Estoy tomando la iniciativa para asegurarme de que ella está nutriéndose de la palabra de Dios? ¿Estoy siendo un líder espiritual en mi hogar, orando con ella, estudiando la Biblia junto, guiándola en su caminar con Cristo? ¿Cuántos oran con sus esposas? No me contestes, solo piénselo. ¿Cuántos oran con su esposa? ¿Tienen motivos de oración juntos? Se reúnen ahí en un momento del día para leer juntos la palabra, estudiarla, y tú como sacerdote del hogar, instruirla en la palabra. ¿Estamos verdaderamente amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, buscando la santificación de nuestras esposas, hermanos? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos queridos. Mi deseo, y creo ciertísimamente que es el deseo de Dios, es que nosotros seamos inquietados esta noche, seamos desafiados a prepararnos. La idea, la intención de este sermón es que al salir de aquí tú vayas con el deseo de entrenarte y capacitarte más y más en la palabra, para que puedas ser el instrumento en las manos de Dios para la santidad de tu esposa. Porque esa es la única manera en que tú puedes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, dándote por ella para que ella cumpla el propósito para el cual Dios la tiene aquí en la tierra. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer esos instrumentos de santificación para nuestras esposas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos y damos gracias al Señor por su palabra?